recuerdo que también yo decía a Dios, pero ¿cómo lo voy a llamar? O sea, que no ves cómo está haciendo, o sea, ¿cómo lo voy a llamar? Y yo viví que fui al cielo y así. Y regresé y fui y vine. Sí. Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero la única autoridad segura que tenemos es la Biblia. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Visible Podcast. Estamos muy contentos de que estén escuchándonos hasta el episodio del día de hoy, haciéndoles siempre la invitación de poder ver los episodios anteriores, ya que hemos estado aprendiendo de un tema muy interesante acerca de la voluntad de Dios. Y bueno, como resumen general, hemos aprendido que la voluntad de Dios no es un laberinto, no es un misterio imposible que debemos descifrar, no se trata de adivinar el plan oculto que Dios tiene para nuestras vidas, sino se resume en algo simple: buscar a Dios primero y vivir para Cristo cada día. Lo más importante no es qué carrera elegir, qué trabajo, sino a quién estoy siguiendo en mi vida. Entonces, nuestra decisión central va a ser morir constantemente a nuestro yo para que viva Cristo, por lo cual entendemos que Dios no quiere que vivamos con ansiedad por el futuro. Entonces, el episodio del día de hoy nace de lo que aprendimos de la semana pasada y vamos a hablar de qué es lo que Dios quiere realmente, o más bien, cómo es que Dios nos habla realmente. Hoy me traje refuerzos para abordar este tema, así que me gustaría que les demos la bienvenida a mis amigos Dana y Yair. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, con un poquito frío, pero muy bien, gracias a Dios. Muy bien, bastante expectante de lo que vamos a platicar hoy, ya que es un tema muy interesante. Sí, siéntanse bienvenidos. Les recuerdo que, bueno, esta es una conversación en donde estamos invitando primordialmente a los jóvenes que nos escuchan, a los de nuestra iglesia y también a cualquier persona que le llegue este contenido, bueno, que sea algo edificante, pero que también sea una conversación donde todos vamos a sentirnos cómodos. ¿Sale? Muy bien. Vamos con una pregunta tranqui para comenzar. Si existiera un botón que dijera confirmar decisión a lo largo de que se topen con muchas decisiones en su vida, ¿les gustaría usarlo o arriesgarse y a ver qué pasa? Yo creo que el hecho de que existiera un botón, así como lo describes, sí, quitaría la experiencia de la providencia de Dios, de confiar en Él. Entonces nos quitaría como la oportunidad de crecer, ¿sabes? Y aunque tal vez sea como lo más fácil o decirlo como que todos quisiéramos, no sé, yo digo, yo me inclino más al hecho de... Yo me inclino más al... Sí, pues me arriesgo para experimentar la providencia de Dios, ¿sabes? ¿Tú, Dana? Yo sí, les soy sincera, yo creo que sí. Sí lo usas. Ajá, sí. Depende de la situación, o sea, no con todo, pero creo que sí, para algunas situaciones sí diría como de que, o sea, sí sentiría como de que me gustaría tenerlo, como ese de como... Tener la certeza. ¿No? Ajá. Sí, tener la certeza de que todo va a estar bien. Ajá, o de que, por ejemplo, de que lo que vaya de la decisión que voy a tomar, que sea la correcta, ¿sabes? O sea, como que pensarla antes, como que de plano decirle como que, ¿sabes? Aplastarle. Ok. Porque les pregunto esto porque hoy vamos a hablar precisamente de cómo tomamos decisiones y cómo quizá muchas de las veces preferiríamos tener un botón mágico de parte de Dios para asegurarnos ir por el camino correcto, ¿no? Y bueno, para esto me gustaría comenzar con el punto que dice: Dios sí nos guía, pero de una manera diferente a la que imaginamos. Esto porque el episodio pasado estuve aquí platicando con dos amigos también y estuvimos estudiando acerca de que lo más importante es buscar primero las cosas de Dios y por ende vamos a poder tomar decisiones en nuestra vida. Pero si lo transportáramos a lo práctico, que quizá, bueno, muchas personas aún poniendo a Dios en esta parte prioritaria en su vida, se van a enfrentar a decisiones comunes, ¿no? Ya sea qué estudio, dónde, con quién y demás. Y de hecho, venimos platicando acerca de esto durante todos los episodios. Pero algo que me gustaría enfatizar en este bloque del podcast es que sí tenemos un Dios que nos guía. Es decir, que Dios no es un Dios distante. ¿Qué opinan acerca de esto? Pues yo creo que es fácil perderse en el cómo nos guía porque queremos verlo como con nuestra perspectiva, ¿entiendes? O sea, queremos las cosas directas, tipo, ¿qué trabajo elegir o qué no? Y que nos diga como, este sí y este no. Y realmente tenemos un grado de responsabilidad
en esa decisión, entonces es ahí donde entra la Biblia, ¿no? Sí, porque de hecho vemos la palabra guía se está refiriéndose a que tenemos un Dios que nos está acompañando en el camino. A veces quisiéramos decir, bueno, que Dios decida y yo decido, pero no, la palabra guía es básicamente alguien que nos va orientando y bueno, muchas de las veces oramos por sabiduría para que Dios realmente nos dé el entendimiento claro y esto es correcto, es importante, ¿saben? Que oremos por sabiduría, pero podemos cometer el error en creer que solamente hay una decisión correcta y es ahí donde nos paralizamos a esperar a que Dios nos la dé directamente, sino no actuar. Es que siento que eso es muy normal porque es lo más seguro. Uh-huh. O sea, a la hora de tomar una decisión, ya sea algo muy casual como dónde viajar o algo tan importante como lo puede ser el ministerio o no sé, algo muy, muy importante, queremos una respuesta porque eso nos da seguridad, ¿sabes? Sí. Entonces yo lo veo muy normal. Sí, por ejemplo, Dana, tú nos comentabas en el inicio que de alguna manera sí te gustaría tener una certeza, ¿no? Uh-huh. Yo también, yo creo que me voy por esa vertiente porque puede el miedo ser paralizante con respecto a tomar una decisión errónea y ya determinar el rumbo de tu vida de manera negativa. Me gustaría preguntarte, ¿te ha pasado que te has quedado detenida por miedo a tomar una decisión? Puede ser desde algo quizás simple o algo que sí te ha mantenido ahí un tiempo paralizada. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita, o sea, paralicé mucho tiempo como que el estudiar. Ajá. Entonces, ahorita tomé la decisión como que avanzar porque yo lo detenía en el aspecto de que yo pues, comúnmente tengo como muchas cosas que hacer. Sí. Entonces, ahorita como de que ya tomé la decisión como de avanzar y no quedarme detenida por esas, como que por esas muchas cosas que tengo que hacer, como uh-huh. de que no quedarme como donde estoy. Sí. Entonces, sí, puede que sí, pero ahorita como ya tomé la decisión como de avanzar, de seguir okay. caminando y confiando en que Dios va a acomodar como que cada cosa. Sí, entonces, sí, porque justamente el libro que hemos estado estudiando se titula Haz algo y tiene que ver con que suele ser paralizante para muchos ir por el camino quizá de la perfección, de que no me quiero equivocar, de, por ejemplo, en tu caso, decir, es que tengo demasiadas cosas que hacer, no tengo el tiempo suficiente, en algunos otros casos, y si elijo la carrera incorrecta, o también para muchos puede ser el sobreespiritualizar a Dios en el sentido de hasta que Él no me diga de una manera clara, no voy a empezar a actuar, ¿no? Y de hecho, hubo un episodio en donde unos chicos que estuvieron aquí, amigos nuestros compartiendo, hablaron acerca de que le damos mucho peso a las decisiones amorales. Y en ese episodio estuvo aquí con nosotros Yair. Entonces, me gustaría que platicaras un poquito acerca de esto, Yair, de la importancia de no darle ese peso extra que a veces puede hacer que nos quedemos paralizados. Bueno, pues las situaciones, para empezar a definir un poquito, las situaciones amorales son aquellas que no están explícitamente en la Biblia, ¿sabes? Okay. Como que qué carrera elegir. Como lo que mencionaba Dan. Uh-huh. Uh-huh. O qué iglesia elegir, tal vez, si esta no, esta sí. O tal vez la escuela, que si vivo acá, que si vivo allá. Entonces las decisiones amorales son estas en las cuales en la Biblia no te dice o no vas a encontrar vete para allá, haz esto o haz el otro, como lo puede ser el trabajo, la carrera, ya lo expliqué un poquito. Entonces, precisamente porque no vienen en la Biblia como tal explícitas, pues no las vas a encontrar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo las encuentras o qué camino tomas qué criterio tomar para estas decisiones amorales? Pues ahí es donde entra el criterio de la Biblia, ¿no? Sí. Donde si esto me lleva a Jesús a glorificarlo, ¿qué intención tengo yo para tomar esta decisión o qué no? Entonces, en base a eso, tomas una decisión en las decisiones amorales. Creo que respondí bien tu pregunta. Sí, yo quería hacer énfasis con respecto a esto porque yo mencionaba en el punto anterior que no tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios ajeno, a pesar de que haya decisiones amorales en nuestra vida con las cuales tenemos que avanzar y que muchas son determinantes en los próximos, al menos, años, una carrera. Bueno, yo cuando estaba por elegir mi carrera universitaria, le preguntaba a mi hermana como que
¿qué consejo me das? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué rumbo tomar? Y ella me dijo, piensa que mínimo van a ser 5 años de tu vida dedicado a eso. Mínimo, porque aunque la idea de muchos o de la mayoría, ¿verdad?, va a ser dedicarnos a lo que estemos estudiando a nivel profesional, pues hay muchas ramas y vertientes que puedes tomar al final. Pero volviendo a lo que mencionaba, puede tomarte algunos años de tu vida o un futuro a largo plazo, y el hecho de que Dios no esté distante a esas decisiones nos habla de que tenemos un Dios que nos guía en su providencia, como mencionaba Yair. Es decir, que Él está obrando detrás de escena en cada una incluso de esas decisiones. Llámale éxito, dificultades o circunstancias que hemos vivido. ¿Por qué? Porque como lo hablamos desde el episodio 1, Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Es ahí donde aprendimos acerca de su soberanía, de sus decretos, de lo que Él ya estipuló, y en su providencia pues podemos ver que nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. Claro. Es decir, que su mano quizá no pueda verse en este momento, pero está presente. A mí me llama la atención que casi siempre pensamos que tiene que ver con ir hacia adelante. Tipo, si no tomé esta decisión es porque hay algo mejor hacia adelante. Puede que sí, ¿no? Pero que a veces Dios pide también que retrocedamos, ¿sabes? O sea, digamos, dice, es que está abriendo puertas, ¿sabes? Eso es muy típico de oír entre los predicadores, pero también es que Dios está cerrando puertas. Sí. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no te convienen como cristiano, ¿sabes? Por ejemplo, me gustaría, perdóname. No, está bien, dale. Me gustaría preguntarles, ¿creen que han vivido alguna situación de esas? ¿Alguna situación en donde quizá en su pasado no veían presente que Dios estaba ahí y que quizá ya pasado el tiempo reflexionaron, como decía Yair, Dios había cerrado una puerta en ese momento? Creo que es justo ahorita, en este momento de mi vida, o sea, donde no entiendo muchas cosas, pero sé que Dios está ahí. Okay. Y sé que Dios tiene el control y sé que, o sea, que nada sale de su propósito y que todo todo tiene una razón y es conforme a su voluntad. Entonces, como te digo, creo que justamente ahorita lo estoy viviendo, o sea, el no entender muchas cosas, pero el confiar en que Dios está ahí, ¿sabes? Ok. Tú, Yair, ¿qué nos puedes comentar? Es muy común relacionarlo con situaciones complejas, porque en ese momento de dificultad o cuando la estás pasando mal, pues lo que quieres es salir de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si yo pudiera hablar de algo, es el hecho de que en algún punto, pues, falleció mi abuelo y yo no encontraba el propósito de eso, porque para mí era una figura muy importante, para mi familia era un pilar muy importante. Entonces yo decía, ¿qué propósito tienes, Dios, al llevarte a mi abuelo? Y estaba muy joven, ¿sabes? Pero yo creo que, bueno, pues hoy en día, aunque tal vez no lo pueda entender del todo, entra la soberanía de Dios, ¿sabes? Sí. De que no siempre voy a entender el por qué hace las cosas, y eso está bien. Creo que no es fácil de aceptar, me refiero, ahorita te lo digo porque pues ya pasó un tiempo, sí. Pero en ese momento de que Dios te dice, es que pues, yo soy soberano y yo decidí esto, o sea, eso es complejísimo para un cristiano que está empezando, pero el hecho de confiar en la soberanía de Dios te trae una paz bien increíble porque te quita el peso de entender el porqué, ¿sabes? Ahora, esto puede causar en muchos, en diferentes situaciones, un tipo de estrés o de frustración, de ansiedad incluso, porque como lo comentas, hay situaciones muy complejas en la vida, hay dificultades en donde, bueno, yo los invité a ustedes para dejar la respuesta de la pregunta, entonces, ¿cómo Dios nos habla? Porque podemos ver que a raíz de situaciones, de dificultades, va pasando el tiempo, crecemos en nuestro entendimiento del carácter de Dios y descansamos en, por ejemplo, que uno de sus atributos es su soberanía. Pero quizá hay otras situaciones en la vida en donde pues, nos podemos estar frenando al preguntarnos cómo espero que Dios me hable. Y la respuesta, bueno, en su palabra podemos encontrar que Dios habló de muchísimas maneras, pero que el día de hoy nos habla también por medio de la vida de Jesús. Nos habla que la máxima revelación de su carácter es su Hijo, Jesucristo. Uh-huh. Y bueno, a Él lo podemos ver a través de la Biblia, que no es solamente un libro viejo, sino que es viva y eficaz y que tiene poder, ¿no? Nuestro pastor nos dice constantemente que la Biblia, conforme la abrimos, vemos que es como un espejo
un espejo que nos confronta, un espejo que nos revela nuestra condición y que nos anima para redireccionar nuestra vida. Entonces yo pienso que en la situación que viviste, te tocó aprender a conocer el carácter de Dios que está a través de su palabra, que no es sencillo, pero que es lo que te ha permitido descansar, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento le pregunté a nuestro pastor Adame. Yo leí el libro de Job, me lo aventé todo, nunca lo había leído. Entonces yo le dije, pastor, ¿qué onda? O sea, usted lee Job y como que no hay una explicación final para el por qué tanto sufrimiento, Sí. ¿sabes? Porque, o sea, sufrió mucho, perdió sus bienes, sus hijos. Y la respuesta que él me dio como que me dijo, es que Dios es soberano, mijo. Me dijo así. Y es ese tipo de cosas que como seres humanos no vamos a entender. Simplemente Dios es soberano y eso lo relacioné con mi situación personal que viví. Entonces, Dios me habló a través de la vida de Job, ¿sabes? A través de algo que encuentras en su palabra. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Sí, de hecho, muchas veces a mí también me ha pasado aquí en la iglesia que hay textos que quizá he leído múltiples veces en mi vida, pero que no les había encontrado sentido como justo en esa situación en particular. ¿A ti no te ha pasado, Dana? Sí, justo también como lo mencionaba ayer con el libro de Job. Y también me acuerdo que le mandé mensaje al pastor Adame. Y después, y creo que en el momento no me respondió él, pero me respondió Alvin, de que era eso, o sea, como que Dios es justo, o sea, Dios es soberano. Solamente Dios sabe el porqué de las cosas, como que en el momento, no, es como dice ya, no lo entendemos nosotros, pero... Y es difícil, o sea, es muy difícil porque es como de que, también lo dicen ustedes, como de que cómo aprendemos como que a descansar en ese momento. Y es como que eso, es como que es muy difícil, pero al final y al cabo, entendiendo que Dios es soberano, como que aligera, ¿saben? Como que el sentimiento que tenemos, como que lo aligera un buen. Entonces también justamente en el libro de Job. No, y en el mismo libro hay una parte muy interesante, no sé si lo han leído, pero para los que no, hay un punto en el que Job como que le reclama a Dios y le dice, le empieza a reclamar y en eso Dios le dice como que ahora yo te voy a decir a ti. Y le dice, ¿quién eres tú para reclamarme? Dice, ¿acaso tú estabas cuando yo creé los cielos, las estrellas, le puse límite al mar? Y como que eso te hace chiquito, como que te quita como que... ¿Qué le dices a Dios, no? O sea, simplemente confías en su providencia, en su soberanía y de hecho al final dice, de oídas te había escuchado, pero hoy te conozco. Y cuando lo conocemos, como que nos dejamos guiar por su soberanía, su providencia, su carácter, por su Hijo, ¿sabes? Sí, y podemos confiar que no solamente en la vida de Job, sino también en la vida de los apóstoles e incluso en nuestra vida el día de hoy, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de su Hijo y a través también de ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros para tener el discernimiento correcto a la hora de leer las Escrituras. Entonces, bueno, ahorita me mencionaban la historia de Job, pero no sé si les ha pasado también, chicos, que la Biblia también examina sus corazones y que quizá ha habido algunas situaciones donde no lo habían tenido tan claro como cuando lo leyeron o como cuando lo escucharon. Uy, sí. No sé. Yo tengo lo que decir, la neta. No, mira, yo vengo de un contexto donde se cree que, bueno, ¿cómo lo explico? Como que no creen en la Trinidad, más bien directamente no se cree en la Trinidad y se cree que Dios es uno y que la manifestación de Jesús es como una manifestación de Dios, pero que no es el Hijo, ¿entiendes? Entonces para mí era bien complejísimo entender la Trinidad porque o dice eres 3 en 1 y como que las matemáticas no te dan, o es que eres 3 o eres 1, ¿entiendes? Sí. Entonces a la hora de que yo leí el Evangelio, o sea, me refiero a Mateo, a Lucas, Juan, como que la Trinidad es algo que Dios te revela. Sí. O sea, es algo que lo relaciono porque de alguna u otra manera no lo vas a entender, ¿sabes? No se entiende si no es por una revelación que el Espíritu Santo te da a través de su palabra. Y luego es bien interesante porque luego ya lo puedes ver en toda la Biblia. O sea, desde el Génesis cuando dice que yo estaba contigo y luego ese tipo de manifestaciones puedes ver a Jesús ahí sin que te mencionen que ahí está, ¿entiendes? Yo podría decir esto.
¿Tú, Dana, recuerdas algún momento en el que algún pasaje bíblico cambió, quizá así como Yair, tu manera de ver la vida o que haya confrontado directamente tu corazón? Pues yo, como en general, un pasaje no, pero recuerdo que me gusta mucho leer el Nuevo Testamento. Entonces estoy leyendo, creo que empecé con Hechos y de ahí me seguí. Y creo que creo que Santiago es de los últimos libros que he leído. Pero, ay, no recuerdo, sí, soy honesta, no recuerdo los libros anteriores, pero sí, o sea, como les digo, como de que en este momento, precisamente, es como de que no entendía muchas cosas, o sea, no las entendía, no las comprendía del todo, pero justamente como que leyendo estos libros, como que Dios me iba hablando poco a poco y muchas cosas como que yo no entendía, como que las fui entendiendo y como que Dios me fue dando como que el descanso para estar como que más tranquila. Entonces, es lo que les digo, un pasaje como tal no recuerdo, pero sí, leyendo los libros, sí, el que Dios me habla a través de las escrituras, sí lo he experimentado. Yo creo que, bueno, en cuanto a revelación lo dije ahorita, pero en cuanto a confrontar, yo sí tengo como una anécdota ahí. Yo recuerdo que en algún punto estaba como muy indispuesto a hablarle a una persona, ¿entiendes? Entonces yo decía, pues que no puedo hablarle a esta persona, simplemente no me pasa el hablarle. Entonces, pero yo estaba leyendo los evangelios, porque los evangelios, neta, aunque ya tengas un tiempo en la iglesia, volverte a asombrar con el evangelio es bien, bien bonito, o sea, es algo bien interesante. Y es necesario porque tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, ¿no? Exactamente. El punto es que llegué a creo que están Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Jesús está dando el sermón del monte y da algo que te confronta bien machine. Bueno, a mí me confrontó mucho porque yo estaba leyendo y era muy bueno con todas las personas, excepto con esa persona. ¿Entiendes? Sí. Bueno, el punto es que el versículo dice lo siguiente: ¿y qué mérito tienes tú si solamente amas a los que te aman? Y fue como que la vida. ¿Te confrontó directamente? Sí, me confrontó. Y sigue, o sea, no para ahí, da varios. O sea, ¿qué mérito tienes si solo prestas a los que sabes que te lo van a devolver? ¿Qué mérito tienes tú? Incluso creo que alguna versión dice, ¿qué mérito tienes si solamente saludas como con los que te llevas bien? Estoy parafraseándolo, pero igual pueden revisarlo. Entonces, cuando yo leo esto, y al final dice algo bien interesante, más bien yo te digo que ames a tus enemigos, algo así. Sí. Entonces yo como que, shit. Fíjense que a mí también me pasó eso. Tengo que hablarle. Ajá. Justamente también recordando, hagan de cuenta de que también yo en el trabajo, o sea, de que me cuesta mucho como que con ciertas personas empatizar y es como que yo digo como que, Dios, pero ¿cómo puede ser así esta persona? ¿Cómo que ame a mi prójimo si mi prójimo no coopera? Exactamente. Entonces hagan de cuenta que también esto me pasó ya hace años. Hagan de cuenta que también era mi jefa. Y recuerdo que también yo decía, Dios, pero ¿cómo la voy a llamar? O sea, que no ves cómo está haciendo, o sea, ¿cómo la voy a llamar? Pero leyendo esto, como de que lo entendí y como de que dije, ok, o sea, Dios, voy a amarla, voy a tratar de amarla y así. Y con el tiempo, yo confío en que Dios hizo su obra como que en ella, porque le conté a mi familia y a mis amigos como de que le decía, oye, es que mi jefa como de que ya sé, o sea, ya es como que más empática, como que se abre más, es como que más linda, o sea, como que se presta más para dialogar. Entonces, justo también eso como de que Dios me habla a través de las escrituras a la hora de decirme como que ámalos, o sea, no hagas otra cosa, simplemente ámalos y ya yo voy a hacer como que mi obra. Entonces, sí, es muy cierto eso. Sí, creemos que Dios sigue hablándonos conforme leemos su palabra, que el Espíritu Santo también nos habla a través de las escrituras. Y que bueno, la Biblia, vuelvo a lo que decía anteriormente, no es como que una carta que murió, que sirvió en cierta temporada para ciertas personas, no, sino que hasta el día de hoy nos ministra, nos confronta, nos redarguye y bueno, en la Biblia también encontramos distintas manifestaciones con las que Dios le habló a las personas. Nosotros ahora, como lo mencionabas, pudo haber sido a raíz de estar estudiando un libro, quizá en una predicación, en un discipulado, pero también vemos que Dios se manifestó de manera con visiones, con ángeles, con voces audibles, con milagros, que quizá no eran eventos como diarios para la vida de los apóstoles, pero que de alguna manera sí determinaba cosas en sus vidas a la hora de tomar decisiones, no sé, ir a tal lugar. Tenemos, por ejemplo, cuando Dios le habla
Moisés a través de la zarza ardiente. Y bueno, aunque esto no era de todos los días, porque la mayor parte del tiempo ellos sí decidían, sí planificaban, sí usaban su fe para continuar. Bueno, la parte polémica quizá de este episodio es Dios realmente sí nos puede hablar a través de sueños, de visiones, de cosas extraordinarias, porque sí, no es cotidiano. No, ya no pasa como quizá lo podemos leer en la Biblia, ¿no? Yo creo que eso es porque son situaciones extraordinarias, ¿sabes? O sea, lo cual quiere decir que no son del día a día. Entonces, el problema yo creo que es que las personas quieren señales extraordinarias del día a día, cuando estas que que mencionaste, como la de Moisés, son muy específicas. O sea, ¿cuántas zarzas miraste ardiendo después de eso? O sea, son cuestiones extraordinarias, ¿sabes? Entonces, yo creo que el problema es que queremos buscar siempre estas cuestiones del diario y solamente son eso, extraordinarias, vaya, para no ser tan redundante. Sí, vemos que incluso esas manifestaciones no eran buscadas, porque hoy podemos caer en el error de buscar esas experiencias. Simplemente sucedían cuando Dios decidía, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro que hemos estado estudiando nos habla acerca del apóstol Pablo, en donde él está narrando, voy a ir a Éfeso y de ahí a tal lugar y de ahí a tal lugar, y se ve en la carta cómo él está planeando su viaje. Él no estaba paralizado, vuelvo la centralidad de lo que estamos aprendiendo, no estaba esperando a que Dios simplemente se le apareciera. Ojo que sí, Pablo sí recibió este tipo de encuentro con Dios, ese encuentro extraordinario, pero que eso no rigió a lo largo de cada una de las decisiones que tomó conforme a su ministerio. Entonces, las experiencias sobrenaturales fueron excepcionales y tenemos un Dios de lo sobrenatural, sí, pero no debemos esperar, no debemos vivir esperando estas señales, ¿no? Dios puede sorprendernos cuando quiere, pero no podemos estar esperando a que nos hable a través de un sueño, a través de una visión o así para tomar una decisión, porque podemos estar entonces paralizados un buen rato. Early, ¿y tú qué criterios usarías para saber si algo de lo que te cuentan o te dicen sí tiene que ver con Dios y no es como emocionalismo, ¿sabes? Yo creo que sabiendo que la Biblia es la única guía infalible, que la Biblia en sí misma no va a cambiar, entonces Dios no prometió buscarnos ni guiarnos a través de medios extraordinarios, que lo son posibles, pero quizá estar esperando siempre esa señal puede llegar a confusión en la vida de muchos. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, no sé, te invitan a una iglesia o algún evento, una conferencia, lo que sea, y de repente el predicador se agarra diciendo, y yo viví que fui al cielo y así, y regresé y fue y vine. Sí. O sea, ¿qué criterio tú sigues para esas experiencias extraordinarias? De que pasó algo extraordinario, ¿sabes? Sí. Y tú dices, que sabes, esto vale la pena escucharlo, esto no vale la pena escucharlo. Reitero que todo mensaje, toda experiencia tiene que estar cimentado en la Escritura. O sea, algo que no tiene que ver con lo que está escrito ya estipulado, entonces no es fiable de escuchar. Por ejemplo, vemos la vida de Jesús en donde en su poder hizo milagros y manifestaciones, pero tenía un objetivo, glorificar a Dios. Entonces yo creo que aún los testimonios más impresionantes pues pueden caer en el autoexaltarnos, pueden caer en el impresionar y la palabra en sí misma, vuelvo a lo que mencionaba, es infalible, no cambia y yo creo que es entonces donde yo estoy muy agradecida por llegar a Vida Juárez porque nuestro pastor es muy puntual cuando se habla de que la simiente de nuestro diario vivir es la palabra de Dios y que todo es para la gloria de Dios. Sí, el mismo pastor lo ha mencionado como de que el centro siempre tiene que ser Jesús. O sea, Él tiene que ser el centro siempre de todo, de cualquier prédica, incluso de cualquier testimonio. O sea, el centro es Jesús y glorificar y exaltarlo a Él.
y lo grande y lo misericordioso que es Él. Sí, ahora no es limitar el poder de Dios, como mencionaba anteriormente. No es que yo no crea en lo personal en los milagros ni en el tema de lo sobrenatural, pero también el emocionalismo es peligroso. También nuestros corazones pues, son engañosos y pueden quizá dejarse fiar por, es que habló bien padre el pastor, o es que gritó mucho, o algo por el estilo. Y aquí yo amo que en Vida Juárez el estudio de la palabra incluso a veces es de manera expositiva y es muy puntual. Acá uno nos confronta de diferente manera, pero siempre el mensaje es Jesús, como mencionaba Dana, y también que en mi condición de pecado no me debo fiar de mí mismo. Debo de estar muriendo yo para que viva Cristo en mí. Claro. Entonces, bueno, pero entraste en un punto muy importante porque hay un debate, ¿no? Un gran debate con respecto a los dones espirituales, a las manifestaciones. Algunos creen que estos dones ya cesaron, otros creen que continúan, pero el autor nos mencionaba que en ambas corrientes siempre se centra un punto esencial. Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero la única autoridad segura que tenemos es la Biblia, es su palabra. Claro. Entonces quisiera saber, Yair, tú nos comentabas que vienes de un contexto congregacional, de una doctrina distinta, ¿no? ¿Creciste en un entorno donde tú veías de forma habitual manifestaciones sobrenaturales? Yo no diría que sobrenaturales, pero sí un tanto peculiares. Por ejemplo, donde yo vengo se cree que el Espíritu Santo no es como tal algo que te guía, sino que es el hablar en lenguas. O sea, tú estás en esa iglesia y tú dices, hablas en lenguas, tienes el Espíritu Santo, ¿sabes? Entonces el hecho de crecer viendo a la gente hablar en lenguas, bueno, pues es algo peculiar, ¿sabes? Pero no diría que algo, pues tal vez tiene algo extraordinario el hablar en lenguas, pero el hecho de que siempre se esté como incitando a que la gente hable en lenguas, pues no lo sé, ¿sabes? Es extraño. Bueno, Sí. y Dana, para los que no saben, bueno, Dios te alcanzó en su gracia y llegaste aquí a Vida Juárez. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues ha sido como... Cuando llegué, recuerdo que fue como... No choqueante, pero sí como... Fue como que totalmente diferente a lo que yo esperaba que fuera, porque recuerdo que yo había escuchado como de que cosas de otras iglesias y era como de que... O sea, yo decía, no, o sea, yo a una iglesia cristiana jamás en mi vida voy a ir. Y así, y hagan de cuenta que recuerdo que llegué aquí y desde la primera vez que llegué, o sea, como que me encantó. O sea, y no miré nada como de que así de que extraordinario o algo así. Simplemente recuerdo que con alabanza, o sea, yo, o sea, me quedé encantada con las personas, con todo. O sea, sí. Y recuerdo que, o sea, si les soy sincera, en la primera predicación no recuerdo mucho de qué trató, pero sí recuerdo que me gustó y quise seguir viniendo. Entonces ya con el tiempo fue donde empecé a como que aprender y doy muchas gracias a Dios porque como dicen ustedes, o sea, llegué a una iglesia donde el centro es Jesús, o sea, no llegué a una iglesia donde era como de que estaba como que errada, por así decirlo, por no sé, por otras cosas o cosas que no fueran como de que del todo no quiero decir que no ciertas, pero sino como Quizá tirándole al emocionalismo. Sí. O sea, llegué como que a una iglesia donde yo considero, y creo que personas que también han llegado a la iglesia como que concuerdan con lo mismo de que llegar a una iglesia donde, como se lo decía, como que el centro es Jesús. O sea, llegué a una iglesia que yo considero que enseña muy bien. Entonces, sí, o sea, yo considero que sí, o sea, me ha gustado mucho, o sea, todo en general. Bueno, entonces, la pregunta clave como para cerrar este punto, ¿cómo encontramos el equilibrio, ¿no? En creer que Dios puede hacer milagros, pero no vivir obsesionado por la búsqueda de esas experiencias y no hacer nada. ¿Qué piensas, Jair? El equilibrio. Yo pienso que la guía infalible, como tú ya lo habías dicho, es la Biblia. O sea, el seguir a Jesús por medio de la misma es la guía más confiable que tenemos, porque al estar queriendo ver situaciones extraordinarias todo el tiempo, bueno,
pues no siempre van a ocurrir porque es como te estoy diciendo, son extraordinarias. Entonces, para eso está la Biblia, para que tengas una guía clara de lo que Jesús quiere, espera de ti, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pues yo diría que es seguir a Jesús por medio de la Biblia. Eso es lo más claro, más que lo extraordinario, que sí, como tú dijiste, tenemos un Dios que puede hacer lo que le place, ¿no? O sea, puede hacer milagros y todo. Bueno, pues no es algo que nos competa esperar, porque es algo que viene de su voluntad, no de lo que nosotros querramos. No somos quien para ordenar algo de Dios, ¿sabes? Entonces, pero sí tenemos la Biblia a nuestra disposición por gracia de Él, para eso, para relacionarnos con Él por medio de la Biblia, para poder tomar decisiones. Entonces, para que sea nuestra guía. Exactamente. Yo diría que no, pues no esperen situaciones extraordinarias, sino que se basen en la Biblia totalmente. ¿Quieres algo de Dios? Ve a la Biblia y seguramente Dios te va a hablar ahí, ¿sabes? Algo que me encanta que el autor menciona es que usemos nuestro sentido común santificado, así dice, porque planear, pensar, analizar, tomar decisiones, pedir consejos, todo esto también es espiritual siempre y cuando Dios sea el centro de nuestra vida y que estemos constantemente relacionándonos a lo que ya nos dejó por gracia, que es su misma palabra, que es el mismo revelado a través de su palabra. Y ya para finalizar, Dana, ¿tú qué le dirías a alguien que quizá está en un momento paralizado porque no sabe cómo actuar o no sabe qué hacer? Que comience a caminar, o sea, que comience a caminar tomada de la mano de la Biblia, que es lo que yo creo que es lo más bonito que Dios nos dejó, o sea, lo más bonito y lo más valioso, o sea, que comience a caminar agarrada de la mano de Dios y confiando como en que Él va con ella, o sea, con la persona. Entonces, basándose o sea, en las escrituras. Y justamente como que lo que mencionaban, o sea, no esperando como que situaciones súper grandes o extraordinarias, simplemente como de que... Y tampoco justamente eso, como que no esperando que Dios les hable como que directamente, o sea, o como de que una manera así como tal, o sea, como yo platico contigo, ¿sabes? Es como que no, a lo mejor no va a pasar así, pero Dios te va a hablar acerca de o sea, a través de la Biblia. Entonces sí, como comenzar a caminar, agarrar de la mano de Dios y con las escrituras, o sea, más que nada con eso. Y como que también pacientes, o sea, no desesperados, o sea, que comiencen a caminar y ya Dios va a ir como que guiándolos. Sí, ya que no debemos vivir angustiados, ¿no? Ajá. Por el futuro o vivir obsesionados con las señales, sino que confiar en que Dios nos llama a una vida de confianza, de obediencia, de descanso en su soberanía, como lo hemos platicado, y que nos guía por medio de su palabra y también a través de su Espíritu Santo mientras tomamos decisiones sabias. Él va a estar en el centro, ¿no? ¿Tú qué le dirías, Yair, a alguien que esté en esta situación? Yo pienso que le diría que se detenga un poco, o sea, que frene un poquito su vida, que se relacione con Jesús por medio de la Biblia, o sea, en sus escrituras, y que va a ser claro, o sea, no va a ser algo de emociones, no te puedo decir, y vas a sentir que Él te va a decir que no. O sea, no, tú vas a saber claramente que sí y que no, porque el Espíritu Santo te va a discernir de decir sí o no. ¿Sabes? Yo diría, detente un poco, estás varado y está bien, detente, relaciónate con Él intencionalmente y luego Él te dará las herramientas para tomar la decisión tan importante que no puedes tomar ahora mismo. Aunque quizá no sea de manera sobrenatural, ¿no? Sí, que de hecho, ajá. Casi. Sí, la dirección de Dios es siempre segura, no cambia. Lo platicábamos el episodio pasado, Dios tiene todo en su perfecta voluntad, Él mueve las piezas necesarias y confiar en que la Biblia debe ser nuestra guía principal porque ahí es donde está Dios, ¿no? Manifestado. Claro, y yo diría, bueno, no sé, o sea, puede sonar un poquito sensacionalista o no sé, pero el hecho de que cuando tú intencionalmente te sientas en tu habitación, en donde tú quieras, a tener una comunicación con Dios, eso ya es un evento extraordinario. Porque de no ser por la muerte Jesús no hubiera sido, y si medimos que tú eres un ser mortal
y un ser tan grande como Dios te da la oportunidad de relacionarte con Él, cuando lo pones en peso es algo extraordinario, ¿sabes? Es admirable, ¿no? Claro. El pastor nos dice, Sí. hay que volvernos a admirar constantemente por su gracia, este regalo que no merecíamos y que ahora tenemos acceso. Claro que Justo, sí. como decías. Bueno, chicos, gracias, Dana. Gracias, Yair, por abrir su corazón hoy y gracias a los que nos escuchan. En este episodio, bueno, hablamos de nuestra vida, desde cómo hemos experimentado quizá esto, pero no descuidando que la palabra debe ser el centro, ¿no? Que Dios nos sigue hablando, que Dios no está ajeno a nosotros, que tenemos su palabra por su gracia y que en su providencia, también siempre estamos bajo su cuidado, ¿no? Y bueno, si este episodio les gustó, los animamos a compartirlo, a mandárselo a un amigo que quizá esté pasando por una situación en donde no sepa qué hacer con su futuro, en dejarnos algún comentario y suscribirse y bueno, estar pendientes porque nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Bye.